Antes de empezar a trabajar en Open Business Suite, es importante entender cómo es el flujo de trabajo. En todo proyecto, siempre se empieza por el proceso, es decir, qué es lo que el software debe hacer. Los procesos en Open Business utilizan una nomenclatura llamada BPMN, Business Process Modeling Notation. En Open Business, estos procesos se representan mediante diagramas de objetos que interactúan unos con otros. El detalle de cómo generar estos procesos se verán posteriormente en los cursos de Diagrams. Sin embargo, es importante hablar de ellos en este momento, ya que definen el pilar sobre el cual se generan los demás elementos. Existen una serie de objetos adicionales que permiten la representación de los diferentes procesos que pueden existir en un negocio. Entre otros, el usuario debe tener formas con las cuales interactúa con los datos. Deben existir mecanismos de actualización, lectura o borrado de datos en bases de datos persistentes. Asimismo, es importante que los usuarios o las compañías puedan invocar o consumir servicios web desarrollados in-house o por terceros. No dejemos de lado los reportes o las comunicaciones que se desean enviar. De una u otra forma, siempre se empiezan los procesos por la diagramación. Es decir, en este caso, siempre se empiezan por los diagramas. Los diferentes objetos que conforman Open Business pueden verse como módulos o como piezas que pueden articularse unos con otros. Por ejemplo, los diagramas pueden en un momento dado invocar formas. Estas formas, a su vez, pueden en un momento dado requerir actualizar datos o leer datos de una base de datos. Asimismo, es posible que una forma genere reportes. O es posible que un diagrama invoque servicios web. Puede ocurrir que durante el proceso de negocio el usuario desee enviar comunicaciones a los diferentes usuarios. De una u otra manera, estos diferentes módulos se articulan unos con otros mediante unos objetos que en Open Business se denominan scripts. Los scripts son herramientas muy poderosas que permiten invocar formas, reportes, expresiones de base de datos, web services o correos desde los diferentes objetos. Supóngase un diagrama. Supóngase un diagrama que abre una forma. El llamado no ocurre directamente del diagrama a la forma. Siempre se hace un paso intermedio mediante el cual se invocan unos scripts que llaman, abren, cierran o cambian propiedades de las formas. Si, por ejemplo, esta forma, además de permitirle interactuar al usuario con los datos, necesitase en algún momento abrir un reporte, es cuestión de que la forma, a su vez, invoque un script
que abre un reporte. Las combinaciones posibles entre los módulos son de hecho infinitas y dependen del proceso que se desea modelar. Es importante siempre tener presente que los diagramas son el pilar fundamental, son la base a partir de la cual el flujo inicia y empieza. A partir de los diagramas se invocan scripts que abren formas, cierran formas, cambian propiedades de formas, cambian propiedades de objetos de los diagramas, ejecutan operaciones en base de datos, envían comunicaciones, presentan reportes o consumen servicios web. En el próximo capítulo veremos cómo se construyen los diagramas dentro de Open Business Suite.